tardes, muy bienvenidos. Aquí estamos. Como siempre, damos las gracias por estar ahí a los oyentes de Es Radio, pero también a nuestros espectadores en el canal 125 de Movistar. Bueno, mucho que comentar, porque claro, con la que se ha armado con las hipotecas, bueno, en concreto con el impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas, pues se ha armado la de San Quintín. Esta semana hemos tenido la sentencia ya definitiva del Supremo, del Pleno de la Sala. Como saben, dijo que el impuesto lo pagarán los bancos, así que se armó la mundial, el populismo total, ya se puso, vamos, a 100, unos a la calle, otros no sé qué, y el gobierno, pues, más populista todavía. Enseguida, bueno, salió Sánchez, que no ha salido para nada, o sea que yo creo que era la segunda o tercera rueda de prensa que ha dado desde que es presidente, y bueno, pues van a modificar. De hecho, entra hoy en vigor el impuesto de actos jurídicos documentados para que no pague la banca, sino que pague no pague el cliente, sino que pague la banca. Y después también van a modificar el impuesto de sociedades, no sabemos cómo, no se explican muy bien en el Consejo de Ministros, no lo explicaron muy bien, pero se supone que van a modificar el impuesto de sociedades para que la banca tampoco pueda incluso deducírselo de su impuesto de sociedades. Así que bueno, pues esto es lo que vamos a comentar, si realmente esto se puede hacer por decretos, porque es populismo ya lo sabemos, pero incidiremos un poco en eso, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto. Ya los bancos se han anunciado que por supuesto van a subir el coste de las hipotecas. Parece que el gobierno no está dispuesto a que esto suceda, lo cual dicen, bueno, ¿y ustedes qué lo van a hacer? Bueno, pues yo espero que no se haga, pero de paso creo un chiringuito específico que es una autoridad independiente que va a vigilar todo esto. No sé para qué queremos tantas instituciones ya, será para contratar a otro amigo que se le haya quedado por al suelto. Pero claro, tenemos al Banco de España, la CNMV, en fin, pero bueno, es lo que hay. Y luego, ¿qué más hay? Pues hay que, la semana pasada dijimos, no se crean que no le van a subir las cuotas a los autónomos. Pues esta semana ya sabemos que nos van a subir la cuota de autónomos. De momento, yo ya solamente digo, lo que sabemos hasta este momento, 200 y pico euros más al año. Y sabemos también que Bruselas no va a hacer grandes cosas, pero no para de lanzar mensajes de que no se cree para nada lo que dicen los presupuestos que le han mandado, vamos, los papeles, porque tampoco es un presupuesto todavía, que todavía está sin aprobar. Y bueno, y con todo esto, pues vamos a saber de todo esto, qué podemos sacar en claro para explicárselo a todos ustedes. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, vamos a ver, José María Rotellar, muy bienvenido de nuevo, que nos has faltado mucho, muchísimo. Es cierto, es cierto. Te hemos echado mucho de menos porque yo también, sabe muchísimo de impuestos, así que hoy nos va a ayudar muchísimo. Bueno, sabe mucho de números, pero de impuestos también, con lo cual nos va a ayudar mucho a comprender todo este lío que se ha montado. Luis Fernando Quintero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y el lío, fíjese, si hay lío, que yo ya me he liado también. O sea, vamos a ver, había varias sentencias del Supremo que decían que lo tenían que pagar los bancos, luego otra que no, que lo pague el cliente. Total, que ya la sala dijo que el cliente. Y entonces el gobierno ha dicho, Dios mío, no, ¿qué puedo hacer yo para hacer el pleno, otra vez? El pleno dijo. El pleno. Otra vez populismo, pues no, señores, voy a aprobar por decreto que pague la banca. Y además voy a crear un instrumento, una autoridad independiente de no sé cuántas, que va a vigilar que no se le suba a los clientes nada. Y entonces los bancos han dicho, pues vale. Ah, que vale, pues también te voy a impedir que en el impuesto de sociedades te deduzcas las cantidades que pagues por el impuesto de actos jurídicos documentados. ¡Hala! Todo un paquetón. Y aquí al final lo que hay que decir es que después de este populismo judicial y populismo de todo tipo, y legislativo y ejecutivo, que es lo que es, al final lo vamos a acabar pagando nosotros, como ya venimos diciendo aquí, todo al final lo acabamos pagando nosotros, da igual que sea una tasa, que un impuesto, que una no sé qué, porque oiga, ¿por qué? Esta es la pregunta, que el único que lo ha dicho, que es Pablo Casado, oiga, ¿por qué no se cargan el impuesto si tanto les importa la seguridad a los ciudadanos, el bolsillo de no sé cuántos y no sé qué? Pues cárguenselo. Ah, no, que es que las comunidades que lo tienen más alto están todas gobernadas por el Partido Socialista. Ah,
o por Podemos y el Partido Socialista, como el caso de Echenique, que dice que van a armar la de San Quintín y resulta que en Aragón impulsó la subida del 50% del impuesto. Bueno, vamos a ponerle un poco las cosas en su sitio, porque tú eres más serio y todo esto del populismo judicial y el populismo fiscal y populismo no sé qué, igual no te cuadra. Pero vamos a ver, esto al final lo va a acabar pagando el cliente del banco. Pueden incurrir, he oído por ahí, pueden incurrir en hacer una práctica monopolística y pueden ser... No, práctica monopolística no. Lo único que pueden estar a lo mejor sometidos a más vigilancia es si en las comisiones generales, no digo de estos préstamos, de cualquier producto bancario, cualquier servicio bancario, las comisiones llegan a un momento en que sube mucho, podrían darles un toque de atención, pero eso ya sucedía anteriormente porque ahora mismo la banca se está sujetando en gran parte gracias a las comisiones, porque el precio, el margen de intermediación, es decir, la diferencia entre cómo ellos toman el dinero y cómo lo prestan, se ha reducido mucho debido al precio del dinero actualmente, que se encuentra todavía en esos niveles de cero por los programas de liquidez del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, no, pero claro que lo va a pagar el cliente, claro que lo va a pagar el ciudadano, porque se va a repercutir en unos tipos de interés más altos para las hipotecas y para cualquier otro tipo de préstamos, más comisiones en cualquier servicio bancario, y también, si deja una menor rentabilidad, bueno, pues exigirán un menor riesgo. Eso va unido a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor rentabilidad, lo que se quiere es un menor riesgo. Por tanto, posiblemente se dejen de conceder algunas operaciones que ahora mismo se concedían porque se sea más exigente. Y, paralelamente, lo que va a provocar es que va a mermar lo que es el flujo financiero a lo largo de la economía. Habrá menos inversiones, habrá menos operaciones de consumo duradero que también se financian, y por tanto caerá la actividad económica y el empleo. Entonces, por dejar de pagar directamente 1.000 o 1.500 o incluso 3.000 euros del impuesto de datos jurídicos documentados, lo que pueden provocar es que muchas personas se queden sin empleo y pierdan muchos más ingresos. Y en cualquier caso, lo que hay que hacer es, como ha dicho Pablo Casado, suprimir el impuesto. No tiene ningún poder recaudatorio, no llega a 1.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas. Y a las comunidades autónomas, por mucho que estén gobernadas por los socialistas, tampoco debería importarles tanto a ellos que lo supriman, porque el Estado, en aras de la lealtad institucional que se recoge en la Ley de Financiación Autonómica, dice que cuando el Estado, la Administración General del Estado, decida suprimir algún tributo que afecte a la financiación de las comunidades autónomas, inmediatamente se compensará. De hecho, se hizo ya con el impuesto de patrimonio, aunque después encima, además, se lo han dejado cobrar doblemente sin devolverlo, por una modificación que se hizo en diciembre de 2013. Pero eso existe. Por tanto, no iban a sufrir ninguna merma. Pero en cualquier caso, es un impuesto absurdo que no tiene poder recaudatorio y que lo único que genera son distorsiones. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es acabar con el impuesto, y desde luego lo que no debe haber es inseguridad jurídica. Si el impuesto de actos jurídicos documentados decía claramente que el sujeto pasivo es quien lo quiera contratar, y en su defecto quien quiera elevarlo público, será en su defecto subsidiariamente, pero no en primer lugar. Pero lo mejor, de todas formas, para acabar con todo ello, es que se suprima. Hombre, yo creo que la supresión sería lo suyo. Además, es curioso la excusa que da el presidente del gobierno cuando desde la sala de prensa se le pregunta, oiga, pero ¿y por qué no se suprime? ¿Por qué nunca más se pagarán? Oye, ¿por qué no lo suprimen? ¿Por qué no se quita de en medio este impuesto? Y sale con lo de las comunidades autónomas. Claro, el presidente del gobierno en esa misma comparecencia dijo que si no salía el presupuesto se prorrogaría y ya aplicarían decretos para hacer algunos cambios presupuestarios. Es que si das una patada adelante y prorrogas el presupuesto anterior, a esas comunidades autónomas a las que quieres salvarle el impuesto de actos jurídicos documentados para que no dejen de cobrarlo, aunque la capacidad recaudatoria sea de unos 1.000 millones escasamente, lo que estás haciendo es rebajarles, reducirles, cortarles el grifo de la financiación, pese a que el nivel de gastos sigue aumentando año tras año, y más cuando entramos en año electoral. Es decir, si da una patada adelante, prorroga el presupuesto, se le corta el grifo a las comunidades autónomas. Eso al señor Sánchez le da igual, porque lo que quiere es seguir en la Moncloa. Ahora bien, cuando se habla de quitarle un impuesto a los ciudadanos y a los bancos y permitir que un modelo que funcionaba muy bien, como era el del crédito hipotecario en España, tenga un torpedo en la línea de flotación, eso a ese señor... Pero no lo perderían las comunidades autónomas, se lo tendría que compensar, además. Sí, no tendría Bueno, que compensar. para que no haya ninguna duda, vamos a ver cómo lo explicaba el presidente Sánchez. Primero nos explica qué es lo que va a pasar, qué es lo que pretenden, y luego ya cómo van a crear o qué es esa autoridad independiente de no sé qué.
Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo. Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero. El Gobierno en las próximas semanas remitirá a las Cortes Generales la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros. La voluntad del Gobierno es la de garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos. Pero vamos a ver, la seguridad jurídica, nos dice el presidente del Gobierno. Resulta que hoy entra en vigor el decreto, mañana, a partir de hoy, ya mañana, el lunes, ya este impuesto lo paga la banca. Vale. Y ahora ese decreto tiene que ir al Congreso a convalidarse. Me parece que hay 3 meses, una cosa así, 90 días, creo que es el máximo. Imagínate que por lo que sea no consigue que ese decreto salga, pues porque le salga Rana RC o el PDCAT o vayas a saber quién o no sé qué. O Ciudadanos, que tanto está diciendo que sí, que lo pague la banca, pues a lo mejor resulta que al final, en otro giro inesperado, dice que no aprueba eso tal y como está, que hay que meterse qué. Entonces, durante ese tiempo, vamos a ver, en el tiempo en el que se publica en el BOE y entra en vigor, y la tramitación del decreto y su aprobación o no, en ese tiempo, eso es un tiempo de una inseguridad tremenda, porque nadie sabe si eso se va a aprobar o no definitivamente. Desde que entra en vigor, desde luego entra en vigor y es de aplicación pues al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o cuando se especifique en el boletín que entra en vigor, ¿no? De manera que si entra efectivamente al día siguiente o a los pocos días de su publicación, en forma de Real Decreto estará operando legalmente y entonces cambia el sujeto pasivo. Hombre, si no convalidase el Real Decreto Ley, si no lo pudiese convalidar, bueno, pues ahí obviamente se abre una serie de cuestiones peliagudas sobre qué sucedería, si habría retroactividad o no en ese sentido. Entiendo que no, porque el Real Decreto Ley está en vigor, pero en cualquier caso sería una chapuza más. Y no es dotar de más seguridad jurídica lo que hace el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha dicho, ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que está resucitando aquella frase de Guerra, ¿no? Del vicepresidente de Guerra, que Montesquieu ha muerto, se ha olvidado de la separación de poderes por completo, si es que alguna vez no lo había hecho, y se está metiendo en un terreno pantanoso y sobre todo populista. Quien está generando inseguridad jurídica es el Gobierno. Te doy enseguida la palabra. Vamos a la noticia de la semana de Telefónica, porque aquí quiero que valoremos lo que están diciendo ya muchos expertos constitucionalistas y tal, y es que por decreto ley no se pueden cambiar derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y uno de los derechos o deberes también es contribuir a las arcas públicas. Así que lo de la vía del decreto es bastante cuestionable. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Telefónica es, junto a Inditex, dos de los valores que los analistas recomiendan para afrontar la bolsa este noviembre. La compañía que preside José María Álvarez Pallete ha aumentado sus beneficios un 11%, ha elevado la previsión de ingresos un 2,5% para el conjunto del año y ha reducido bastante su endeudamiento. Así que las perspectivas son excelentes para confiar en la marcha bursátil de la operadora española. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. A ver, pero es que además de lo que les he dicho antes, que el artículo 86.1 de la Constitución impide utilizar el decreto ley para esto, la Constitución también impide fijar por decreto quién paga un impuesto. O sea, es que es así de específico. Sí. Entonces aquí nos podemos encontrar con que, por supuesto, ya se ha publicado en el BOE, entre en vigor y se pongan recursos. Y se pongan recursos que pueden tardar, y cuando tarden y el Constitucional diga lo que tenga que decir, pues habrá que otra vez se abre toda el melón de las reclamaciones jurídicas, no sé cuántas, a Estrasburgo, a no sé dónde.
No, sí, lo que estamos viviendo es un experimento desde mi punto de vista muy peligroso, pero que nunca se había hecho. Y es que se está haciendo una campaña electoral únicamente desde el gobierno y no se está pensando en ningún tipo de consecuencia. El señor Sánchez ha visto que tiene la ocasión de tratar de meterse a un puñado de votos en el bolsillo y ha dicho, pues mira, cojo el Real Decreto, cambio el BOE, la Constitución me la paso por el arco del triunfo, si meten recursos serán los fachas de derechas de las derechas de España y yo me llevaré los votos. Y lo que está haciendo es generando un problema tan mayúsculo dentro de un sistema como era el sistema de crédito hipotecario en España, que funcionaba a las mil maravillas, que ha permitido que cualquier persona en España de cualquier clase social pudiera tener la oportunidad de comprarse una vivienda. Pues lo que va a conseguir al final es que los bancos tengan que seguir echando marcha atrás, que empiecen a ver cada vez más riesgo, con lo cual vayan a pedir cada vez más condiciones, vayan a elevar los tipos de crédito, vayan a pedir cada vez más entrada, como se suele decir, para que nos entienda todo el mundo. Y entonces, ¿quién va a poder acceder al crédito hipotecario en España dentro de unos años gracias al populismo del señor Sánchez? Pues el que tenga 100.000 euros en el banco y diga, bueno, pues yo con esto sí que me puedo ir. Y además un trabajo, y además una nómina fija, y además, en definitiva, algo que funcionaba se va a quedar, pues como digo yo, como el centro de Madrid, solo para los ricos. Ya, fijaros, si ha habido incertidumbre y sus secuelas, que lo que va del 18 de octubre al 6 de noviembre, 21.000 hipotecas se han quedado sin firmar. Y no sabemos de estas 21.000 cuáles podrán volver a firmarse. Una paralización por parte de las entidades financieras, lógicamente, claro, hasta que no sea aclaración. Claro, pero muchas de estas personas, a lo mejor ahora ya por las condiciones nuevas que le ponen, no firman la hipoteca. Claro, efectivamente, eso es inseguridad jurídica. El haberse dejado de firmar era la inseguridad jurídica que tenían los bancos ante una decisión que había dado un viraje respecto a la anterior decisión del Supremo, que era de febrero, creo recordar. Cambiaron y ahora volvieron a cambiar o volvieron a la senda la jurisprudencia que tenían ya anteriormente. Pero el gobierno ahora, interfiriendo de la manera que ha interferido, lo único que está haciendo es generar una mayor inseguridad jurídica y desde luego se está cargando el mercado del crédito hipotecario. Y todo tipo de préstamo, porque hoy esto pasa con las hipotecas, pero ¿qué puede pasar mañana con cualquier otro producto financiero? O sea, la banca está siendo satanizada por toda la izquierda. Eso, claro, es un producto que vende fácil, y de lo que no se dan cuenta es de que si la banca cae todo el entramado económico de una economía de un país. Pero si se estaban celebrando en esos días de máxima incertidumbre después de la primera pronunciamiento de la Sala Tercera del Supremo, los 15 años. Que la banca se pegara a los desplomes que pegó en bolsa, que perdieron cerca de 7.000 millones. 15 años. Decían la banca, ese dinero no lo perdió el señor Botín, o la señora Botín, mejor dicho, no lo perdió Francisco González, lo perdieron los accionistas de los bancos. Los accionistas de los bancos son empresas y son particulares como las personas que nos oyen. Y los planes de pensiones que tiene la gente. Y los fondos de inversión para sus ahorrillos, o sea, absolutamente. Es que 8 millones de familias españolas. Es que los españolas. bancos, al fin y al cabo, tienen unos dueños, pero los principales dueños en última instancia son sus depositantes que necesitan que funcione, y desde un punto de vista empresarial accionarial, sus accionistas. Y en ambos casos se han visto muy afectados. Entonces, no tiene ningún sentido ir contra todas estas personas y contra el conjunto de la economía en general, porque ahora vamos a ver una persona que se quiere ir a comprar un coche, pues a lo mejor se encarecen también los precios de los coches, porque es que de los préstamos personales. ¿Por qué? Porque tienen que sacar la rentabilidad que les van a obligar a perder por adjudicarles el pago de este impuesto absurdo. Los préstamos hipotecarios sin ningún género de dudas, y así sucesivamente. Entonces, inversiones empresariales y préstamos de consumo duradero de particulares van a caer. Entonces, si cae la inversión, cae la actividad, cae la producción, cae la actividad económica. Si cae el consumo, va a hacer caer todavía más la actividad económica, porque no va a haber suficiente demanda para poder comprar toda la producción. La pescadilla que se muerde de la cola. Entonces, caída de actividad y caída de empleo posterior. Va a perder más el ciudadano con esta medida absurda. Entonces, lo mejor que podrían hacer era que lo suprimiesen. Desde luego, nosotros abogamos por la supresión, entre otras cosas, porque es lo más justo. Sí, luego además, o sea, a mí no me hubiera parecido mal que lo hubieran pagado a medias. Por ejemplo, una solución salomónica. 2, lo principal que se suprima. Y 3, como alternativa, oye, es un documento que tiene que ir a un registro público, pues una tasa de 50 euros, pues 50 euros. Pero es que estamos hablando de eso. Una tasa, ¿qué es? pero porque si no, mucha gente, yo creo que está diciendo, pero ¿y esto realmente, esto de los actos jurídicos documentados?
sea, ¿qué servicio me está a mí dando el Estado para que yo tenga que pagar aquí un impuesto? ¿Que lo tenga que pagar yo o que lo tenga que pagar el banco? Y que además tenga ese volumen. Pero va a que un tiene. registro, ¿no? ¿Cuál es la base sí, imponible claro, del acto de actos jurídicos documentados? ¿Que se genere un derecho para una posible reclamación a futuro y que haya una escritura pública, un documento público que avale Pues que eso, existe? una que- tasa, pero es que- una pero- tasilla, eso es una una tasilla, tasa. Ya, pero una es que tasilla. Una además tasa. solo estamos pensando en que elevarlo a público protege a los bancos. Elevarlo a público protege a las dos partes. todos. Claro, Claro. claro. Por si lo el cual no ban- se puede decir, no, es que el banco tiene interés. Bueno, el banco tiene interés porque es un negocio el que está firmando en ese momento importante, pero todavía lo es mucho más importante para el prestatario, para quien está comprando, claro. Sobre todo porque Es su principal base Claro, su principal compra de toda la vida, ¿no? Claro, su Y inversión, se están su cargando, ahorro. con esto además se están cargando, como bien decías antes, el mayor ahorro que han tenido los españoles desde Claro. hace muchas décadas. Desde los años 50 es el mayor ahorro que han tenido los españoles. Su casa, que a muchas personas ahora les está permitiendo en su vejez el poder hacer las hipotecas inversas y poder estar o viviendo ellos menos agobiados o incluso ayudar a sus familias que les es han lo que ha tenido que pasado, ayudar, que las han José tenido que ayudar María, durante toda es la lo que ha crisis. pasado. y en lo más duro de la crisis, ¿cuántos abuelos no han tenido que acoger a sus hijos en paro y a sus Efectivamente. nietos en su casa y han podido hacerlo porque tenían la casa en propiedad y pagada? Y con la pensión han podido dar de comer a sus hijos. Eso ha sido posible Eso ha sido gracias así. a ese mercado inmobiliario que tenemos. Pero es que, insisto, es que la base imponible del impuesto no justifica que lleguemos a esos precios. Es más, si echas un vistazo en Europa, tenemos el impuesto más alto de largo y en otros muchos países no o lo no se tienen. paga o se paga una tasa. Y todas las pagan los clientes. Porque una de las cosas que se han dicho para poder modificar esto, al menos en las referencias del Consejo de Ministros, ponen la excusa de que tienen que transponer una normativa europea porque si no la transponen nos van a poner una sanción. Es que en toda Europa el impuesto, que es lo que quieren cambiar, lo pagan los clientes. Y si hubiese En una- los que lo tienen. y si- ¿En dónde y existe? si el Claro. gobierno no lo suprime, si hubiese una comunidad autónoma valiente, podría bajar perfectamente el tipo del impuesto. Fíjate. Bueno, en la Perfectamente. Comunidad de En la Madrid, Comunidad de Madrid se hizo. es la mitad, es Se el hizo porque 0,75. se bajó un 25% del 1% al Al 0,75, 0,75. mientras Andalucía lo subía del 1% al 1,5, con lo cual Y se ha quedado Aragón, se ha, y- qued- se ha quedado en la mitad, Echenique. se ha quedado en la mitad. Entonces, pero bueno, se puede seguir trabajando, pero sobre todo lo mejor es que como es un impuesto estatal, es el gobierno de El que España puede decidir. el que tiene que decidir si se puede suprimir o no. Que lo suprima. Y no hay más. Si no tiene ningún impacto recaudatorio, por favor. Si es que no llegan a 1.000 millones de euros entre todas las comunidades ¿Cuántos autónomas. hospitales no quieres que se hagan? Bueno, pues es que vamos a ver. Rotellar. ¿Cuántos hospitales? quieres cargar? Esa recaudación no da ni para. Da para sostener a lo mejor el Hospital de la Paz y poco más si se recaudase todo en Madrid. Pero es que los 1.000 millones es entre el conjunto de las comunidades autónomas. Si es que la recaudación es ínfima por actos jurídicos documentados. Que no hay que confundir cuando se dan las cifras con transmisiones patrimoniales, porque dice el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Claro. Ya, pero es que la parte importante de la recaudación ahí está en transmisiones patrimoniales, Claro. no en actos jurídicos documentados. Lo que les ha pasado a las comunidades autónomas es que de recaudar muchísimo han pasado a recaudar la quinta parte de lo que recaudaban en los años de boom inmobiliario. Pero eso no va a volver, pero en cualquier caso, aún en esos años, la importancia recaudatoria la tenía transmisiones, que estaba fijado en un 7% y que hay comunidades como Andalucía que han llegado a subir al 10%, como Cataluña, etcétera, y que Madrid lo bajó también al 6%. Pero esa es la parte importante. Actos jurídicos es un montante muy pequeño y que se puede eliminar sin ningún problema. Y que Venga, no que me tengo dejamos- que ir al Corte Inglés. No, muy rápido, pero no dejamos con esto de abrir nuevos capítulos sobre el tema de las hipotecas, ahora con los gastos, pero es que todos estos tienen un daño colateral, que es que llevan recursos que llevan su curso y que terminan en Bruselas, que terminan en Europa, perdón, en los tribunales europeos. Y cuando estos fallan y deciden, como pasó con las cláusulas suelo, que sí que todo es retroactivo, que ya lo que ha dicho el gobierno no vale, se empiezan a aplicar y ahí volvemos a tener sustos. Es que estos son daños colaterales que van a más largo plazo y se pierden muchas veces de vista. Porque hay y estos detrás- son capítulos nuevos que pueden generar. Entre otras cosas, más porque hay recursos. detrás muchos azuzando todo esto de los recursos, Pero es que los ahí hay un recursos. despacho de recursos. Y ahí me quedo. Un y ahí me despacho, iba a quedo. decir, un mercado de Después despachos de solamente abogados. os marcaré una duda sobre la actitud que adoptará Podemos, puesto que Podemos lo que quiere es que, o sea, lo que ha aprobado el gobierno le parece poco. Quiere más, quiere que se le devuelvan los 4 años y a ser posible, a él con 4 años le vale porque es cuando lo ha firmado, pero si es 15, pues más Pero de votos. Podemos, incluso de Sánchez, se puede esperar lo peor. Por eso. De quien habría que esperar algo mejor
que la posición que ha adoptado cuando se ha producido este fallo del Supremo es de Ciudadanos. De Ciudadanos. Porque no Bueno, tiene pues, ninguna lógica. Ahora lo comentamos. Vamos un momentito al Corte Inglés. Llega el otoño y apetece hacer más planes en el hogar. Por eso te viene muy bien el 50% de descuento en la vajilla por piezas sueltas de acuarela del Corte Inglés y el 20% en la de la Cartuja. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés. Ya llegan los imprescindibles de la temporada y es tan difícil elegir ese accesorio perfecto, por eso tienes una selección de cuellos y bufandas por 17,95 € y de bolsos desde 29,95. Y para completar tu estilismo otoñal, aprovéchate de un 30% de descuento en una selección de blusas y pantalones de mujer en marcas como Antea, Amitié, Elogi y Kouchel. Ya es el momento de los imprescindibles, solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés. Salsa, Gap, Desigual, Levi's, Sprit, Roberto Berino. Ya llega, ya es el momento de los imprescindibles, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de marcas. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, un último apunte del asunto hipotecas que tiene que ver con la posición de los partidos. Está claro que el PP quiere que se suprima, Ciudadanos de momento dice que no, que le parece fenomenal que lo pague la banca, que la banca siempre gana, y Podemos que quiere más, o sea, le parece bien que lo pague la banca, pero quiere que sea con efecto retroactivo, es decir, que les devuelva 4 o 15 o los que sean, todos los que se puedan. Entonces, a la hora de tramitar esto, vamos a ver cómo está la votación, porque tú puedes decir, ponerle al decreto, o sea, sí, pero no, quiero una enmienda, quiero que sea como usted dice, pero no me sirve. Entonces, quiero decir, ahí, ¿qué va a hacer Ciudadanos? ¿Qué va a hacer? Yo creo que ahí lo tiene, la capacidad de maniobra es muy pequeña, pero lo que Ciudadanos tiene que hacer es oponerse a esta medida, porque lo que genera es una inseguridad jurídica y hay una intromisión clara, a mi modo de ver, del Ejecutivo en el terreno del judicial. Entonces, a mí me parece que lo asombroso es que Ciudadanos haya salido, porque además creo que salió su presidente, el señor Rivera, diciendo que lo que mejor les parece es que lo pague la banca. Pero es que la banca, ¿qué es la banca? O sea, es ya un mantra más como el de la derecha, como de tantas cosas que ha sacado la izquierda en España. Y hombre, que lo compre Ciudadanos, yo Ciudadanos muchas veces realmente no sé en qué espectro ideológico se mueve, pero los votantes de Ciudadanos en su gran mayoría sí que son de centro derecha y son personas que se esfuerzan mucho por las mañanas para poder abrir sus negocios, para poder ir a trabajar y para salir adelante. Y entonces que se pueda poner en peligro toda la estabilidad económica que ha costado mucho recuperarla después de 10 años largos de recesión por una cuestión así, por un populismo así, pues yo creo que Ciudadanos obviamente no debe apoyarlo. Sobre todo, Luis Fernando, porque el Ciudadanos está todo el día que se le cae de la boca a los autónomos, hay que ayudar tanto a los emprendedores, hay que bajar el impuesto de no sé cuántas, gracias a nosotros, porque hasta que hemos llegado nosotros, el impuesto de sucesiones y no sé qué, que primero lo iban a subir, pero luego se apunta la medalla de que lo han bajado. Y ahora resulta que se pone en este plan. Se pone en este plan, yo creo que como una estrategia electoralista, tengo la sensación, vamos, conociendo la trayectoria de Ciudadanos, bien es cierto que como dice José María, hay veces que dicen unas cosas que no las comprendes, el por qué, bueno, pues como en la Comunidad de Madrid el candidato que estuvo defendiendo, como tú decías, el impuesto de sucesiones. Pero yo creo que en este caso lo que sí que han dejado es el terreno expedito para el Partido Popular. Yo lo que echo de menos es que Pablo Casado no esté todos los días, a todas las horas, en todos los medios de comunicación, machacando, pidiendo que este impuesto se quite y denunciando las barrabasadas. Lo ha hecho en todos los lados donde ha estado. Pero claro que ha estado en Helsinki. Pues, Carmen, más. Sí, bueno. Más, porque los otros hacen mucho ruido. Más, tiene que estar más. Le han dejado el terreno
libre, es el único que está pidiendo lo más razonable, lo que más beneficia tanto al mercado como a los ciudadanos. ¿A quién perjudica? A la señora Díez. Ay, qué pena. Y yo creo que le ha dejado además espacio para esto y a la vez para recordar que lo que él pretende hacer cuando gobierne es llevar a cabo una revolución fiscal Exacto. de bajada generalizada de todos los impuestos para atraer inversiones. Que en el corto plazo a lo mejor se pierda algo de recaudación, que es discutible también. Bueno, no pasa nada porque en el medio y largo Madrid plazo lo ha demostrado. en el medio y largo plazo se va a recuperar, se va a generar más actividad económica y empleo y va a haber más prosperidad. Y eso sí que lo ha podido decir y lo ha sacado adelante. Y Ciudadanos yo creo que se está apartando de esa vía, o por lo menos con este hecho así parece demostrarlo, y se equivoca profundamente. Bueno, se ha equivocado con esto. Vamos a ver si no se acaba equivocando también con los presupuestos, porque ahora vamos a tratar el tema de los presupuestos, el palito que le da otra vez Bruselas de que no se cree nada, por supuesto, ha puesto cifras. Es verdad que la mitad de lo que decía el Banco de España, de lo que va a afectar al empleo, la subida del 22% del salario mínimo interprofesional, dice Bruselas que se van a perder 70.000 empleos. A ver, señor Sánchez, hola. Bueno, a ver qué hace Ciudadanos, si apoya esto o no lo apoya. El caso es que el Gobierno nos ha venido contando esta semana, si no vamos a prorrogar los presupuestos de Rajoy, nosotros seguimos negociando, dijo la señora Montero. Siempre la llamo Montero, pues Montero. Y entonces ahí se andan, salió también Calviño, que se filtró, que estaba en Bruselas, diciéndole a Bruselas, oye, que es que esto está muy mal, y entonces se vio obligada a decir lo siguiente: no se lo pierdan porque no tiene... Calviño era, qué sé yo, lo mejor del gobierno, era una cabeza espléndida, no tuvo su día a lo mejor, pero fíjense cómo nos transmite las cosas este gobierno. La pregunta que se me hizo ayer es... ahora no la tengo. La pregunta que se me hizo es si lo había discutido con el comisario Moscovici y si habíamos dado por imposible... ¿ves? Gracias, pero la pedí para no equivocarme. La pregunta que me hicieron ayer, como era muy parecida, por eso se la repito, es ¿qué le ha dicho usted a Moscovici sobre presupuestos? ¿Confía usted en que se puedan aprobar en España o preparan ustedes elecciones anticipadas? Esta fue la pregunta, ¿no? Y mi respuesta, que tampoco la tengo ahora aquí delante. A ver. La tengo. El gobierno español está, por supuesto, determinado a tratar de llevar adelante el plan presupuestario en el que estamos trabajando. ¿De verdad tiene que leer lo que tiene que contestar? Imagínate que no la llevas, pero te la tendrás que saber. Quiero decir, sobre todo porque la contestaste el día de antes. ¿Habrá algo en esa cabeza que pueda decir por sí misma, sin mirar en un incluso papel? Incluso aunque no fuese cierta la respuesta, que no digo que no lo sea, pero aunque no fuese cierta, debería saberlo y tenerlo, y con más motivo tenerlo preparado, ¿no? Vamos a ver, un desastre. Bueno, ¿la realidad cuál es? La realidad es que el jueves la Comisión Europea rebajó la proyección de crecimiento para España, tanto para este año como para el que viene. Dijo además que sigue sin creerse lo de los ingresos, pero claro, como están, bueno, pues no te voy a cascar todavía, pero no me creo nada de lo que me has planteado. Y entonces se plantea la posibilidad de que se prorroguen los presupuestos de Rajoy, porque está claro, o por lo menos de momento, Sánchez dice que él la legislatura la va a agotar, que le da igual, que se pone a hacer una batería de decretos y que sube el salario y que sube los impuestos y que sube no sé qué, se va a meter en un jardín de decretos leyes, de subidas de impuestos, de creación de nuevos impuestos. Y todas medidas en el Constitucional. Y con todas y con una minoría además tan escuálida en el Parlamento que le hace rehén de muchísimos grupos, de muchísima gente, bueno, de todos los que le auparon a la presidencia del gobierno con la moción de censura. Pero todo esto sucede en un momento de desaceleración, donde ya estamos viendo que el crecimiento es menor, que además se espera que el próximo trimestre sea todavía menor. Te quiero decir que es que esto sí que es de una irresponsabilidad. Y en un momento en el que estamos sin ahorro, con una deuda al 100%, con un déficit que ya parece estructural, es que no estamos... O sea, vamos a ver, el libre mercado lo hemos dicho mucho. Domingo Soriano, cada vez que tiene ocasión, lo repite. No estamos preparados para las vacas flacas. Cuando llegó la crisis, teníamos cierta preparación para las vacas flacas y la hemos estirado hasta que nos hemos quedado sin nada. Ahora mismo no tenemos preparación ninguna y nos están diciendo que vienen.
Nos están diciendo, ojo, que no vais a tener crisis pasado mañana, pero empezáis a tener senda de desaceleración. ¿Cómo presentáis estos presupuestos? ¿Cómo se os ocurre presentar estos presupuestos expansivos en gasto, con medidas populistas, subiendo el salario mínimo, cargándoos lo mejor de la reforma laboral? ¿Cómo se os ocurre poner esto encima de la mesa? Es que Tal y como estáis. entonces partíamos de un 7-8% de tasa de paro y ahora estamos en un 14-15%. Y con superávit. Sí, Que se lo cargó estaba tardó superávit y poco. ahora tienes un déficit estructural que las propias previsiones de otoño de la Comisión Europea han dejado claro que está por encima que se mantiene por encima del 3% y que se mantiene además en toda la previsión de estos años del 18 al 20. Y tenías una deuda pública en el 35% sobre el Producto Interior Bruto y ahora la tienes cercana al 100%, que es verdad que se ha reducido un poquito sobre el PIB, gracias a la evolución de los ingresos de la actividad económica, no lo suficiente, pero que eso, en cuanto caiga y se desacelere la actividad económica, puede volver a subir, porque no se deja de generar déficit, y si no se deja de generar déficit, sigue generándose deuda. Lo único que puedes jugar en el cociente es que crezca más el PIB que la deuda, que es lo que ha pasado últimamente, pero aún así muy poco, y eso es también insostenible. Y por otra parte, muy preocupante, empieza a señalar el informe de las previsiones de otoño de la Comisión Europea que hay una desaceleración muy importante del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo. Los dos pilares que decíamos, inversión de las empresas, la formación bruta y el consumo privado de los hogares. Sin embargo, el consumo público se mantiene bastante estable. Cae también la productividad, que se había logrado conseguir por primera vez en España una productividad bastante importante sin destrucción de empleo, porque aquí siempre se conseguía con destrucción de empleo. Se había conseguido sin destrucción de empleo y ya se ve que se ralentiza y cae esa productividad también del trabajo y suben la confianza. por una subida de los costes también laborales. Claro, junto con un gobierno que gobierna a golpe de Real Decreto Ley, sin tener mayoría, y que un día opina una cosa, la otra la contraria, que interfiere en el terreno de decisión de otros poderes públicos y que las medidas que adopta son completamente populistas porque él sí que está pagando una hipoteca, la de haber llegado a la Moncloa en estas condiciones, lógicamente eso está generando una inseguridad que va a ser muy nocivo para la economía española. Y es que no nos acordamos que hemos pasado 10 años muy malos, que 2012, por ejemplo, se nos ha olvidado, pero fue un año en el que España vivió al borde del precipicio desde todos los puntos de vista económico, sin estar tan mal los fundamentales de la economía española, pese a estar muy mal, pero da igual, todo empujaba a los mercados y el conjunto de agentes económicos, en sus opiniones, empujaban a España hacia ese abismo. Se sobrevivió a eso, se ha podido enderezar y ahora volver a empezar a cavar la fosa para ir hacia ese abismo económico. Y es que el mensaje además que se lanza al exterior es muy preocupante. Yo pongo, siempre que hablo con amigos o en alguna reunión que hemos tenido recientemente con empresarios, se pone el mismo ejemplo. O sea, usted imagínese que es un empresario que quiere salir de la City por el lío que tienen montados los británicos y plantea a España porque tiene buen clima, es un país donde la clase empresarial siempre ha sido puntera y además ejemplo para Europa. Tenemos de los mejores empresarios del mundo y dice, bueno, pues me voy a establecer en España. Claro, si echas un vistazo a lo que sucede en España, te echas a temblar. Dice, no, es que alguno creerá que un empresario dice, anda, si les han subido el salario mínimo, anda, si han subido las cotizaciones sociales, anda, si es que resulta que la seguridad jurídica ha volado por los aires, que el Tribunal Supremo se tiene que reunir en pleno para decidir quién paga un impuesto que además es injusto, anda, si en el sistema energético me están cambiando las normas cada 2 por 3, si me están poniendo impuestos al diésel, si me están poniendo impuestos al CO2, entonces ese inversor ¿qué va a decir? Pues mira, a lo mejor hay otros sitios a los que mirar que también tengan buen clima y en los que me pueda establecer. Y que en lugar de bajarme el impuesto de sociedades para atraerme y que invierta aquí, exacto, me ponen un mínimo por ley del tipo medio, sí, entre el 15 y el 18%. Pero bueno, es que ¿a quién se le ocurre? Si lo que tenía que estar haciendo el gobierno ahora mismo era rebajar de manera sustancial el impuesto de sociedades para intentar atraerse toda la inversión posible. Claro. Si es que la recaudación del impuesto de sociedades ha caído muchísimo, pero no ha caído porque se han bajado los tipos, ha caído porque hay menos actividad económica, menos empresas que tributan aquí, porque, entre que obviamente por la propia evolución de la economía, algunas producciones se deslocalizan porque son más baratos otros sitios, como en su momento fue más barato España frente a terceros lugares. Bueno, tú lo que tienes es que estar preparado para responder a eso y atraer
otras inversiones que no solo suplan, sino que incluso incrementen. Bueno, pues de eso nada se ha hecho. Se piensa que el ciclo económico va a continuar otra vez hacia arriba ponerse de siempre. magia. Y no hay nada más cierto en la economía que es cíclica y que hay altibajos y que unas veces se sube y otras se baja. Y cuando vengan las vacas flacas, efectivamente, no estamos preparados, como bien dice Domingo Bueno, Soriano, y fíjate repetía si Fernando. son irresponsables que van a crear, vamos a ver cómo lo hacen y todo eso, pero bueno, nuevos impuestos, entre ellos la tasa Google. Ujú. Y acaba de decir Bruselas que debido a que no se acaban de poner de acuerdo, que la decisión ya la tomarán en el 22. Oye, y resulta que Europa en su conjunto va a poner dudas sobre ese impuesto, lo aparta hasta el año 22 y el señor Sánchez, que es más listo que ninguno, y con Cook, el de Apple, ha descubierto la pólvora, como dijo hace poco cuando se reunió con él, que dijo, hemos visto el panorama mundial, decía Sánchez, reunido con Cook. Bueno, pues como ha visto él el planeta, va y pone también la tasa Google, que tampoco parece ser como algo que atraiga mucho, a ese tipo de inversión nueva, de nuevas tecnologías y de empleo, porque todo el mundo habla de la Google, pero la Google al final, no, la Google es que va para abajo y te va marcando nuevos impuestos a toda la gente que está en ese mundo, que es al mundo al que vamos, por favor. Y luego, el salario mínimo interprofesional, ¿quién más le tiene que decir la brutalidad de Eso es subir la mayor un 22% barbaridad. Eso es la mayor esto? barbaridad de todo, porque va a echar del mercado de trabajo a muchas personas, generalmente a las personas menos preparadas y más humildes, porque no van a poder generar un valor con su trabajo que cubra eso más todos los costes de seguridad social. Y entonces va a pasar dos cosas: o van a prescindir de ellos y van a contratar a otras personas, o van a ir a la economía sumergida, que también es mucho peor, por Dios. Pero ¿en qué cabeza cabe subirlo como lo ha subido? Es un torpedo en la línea de flotación de la economía española y sobre todo de las personas más vulnerables, esos a los que él dice que defiende. No los defiende, son a los primeros a los que está atacando, porque está exponiéndoles a quedarse sin su puesto de trabajo los primeros. Y después el resto. Pero con la sobre todo que ya había caída. ya habían llegado los sindicatos y los empresarios a un acuerdo de ir subiéndolo, ¿no? O sea, que sí, que si todo el mundo quiere que los salarios suban, pero lo que no puedes hacer es subir el 22% de golpe. Entonces había un plan para ir subiéndolo poco a poco los próximos 2-3 años, me parece que era, y eso estaba ya firmado y estaba rubricado y los sindicatos estaban de acuerdo, los empresarios también. ¿Por qué te cargas eso? Bueno, porque te dice Podemos que te lo cargues, claro. Es que estamos en lo de siempre. Al final acabamos volviendo al mismo sitio. Y que luego, además, cuando discutes esto siempre te dicen, no, pero es que, claro, pero tú piensas en toda esa gente que está ahora cobrando 750 euros y que va a empezar a cobrar 900 euros. Esa gente va a tener más dinero, va a poder... Pero es que es una visión tan simple. Bueno, entonces yo a esa gente le digo, oye, ¿por qué no le han puesto en 2.000 euros? Claro. Pues yo no los cobro, ojalá los cobrara, ¿no? A mí me gustaría cobrar 2.000 euros. ¿Por qué no pones un salario mínimo? Bueno, perdón, mejor de 5.000, porque ya que nos ponemos, ¿por qué no lo Multiplicó ponemos por 10 en 5.000? recientemente Maduro el salario mínimo Claro, en y Venezuela. mira cómo están de qué- bien, ¿no de ves? qué Que sirve? comen 3 veces No, al a día esas y personas lo todo. que hay que contestarles es, muy bien, no, ¿qué es Valientes mejor, sinvergüenzas. 750 euros o cero? ¿Qué es mejor? Porque es lo que va a pasar. Es que van a dejar de cobrar 750 y van a pasar a cobrar cero, no van a cobrar 900. Es que eso no se lo están diciendo, le el están espejo diciendo que de es la el reino de realidad los de las mares. medidas. Ujú. Que la gente se fija o nos tratan de poner el foco en la gente que ahora mismo tiene trabajo, que lo puede perder, o la gente que tiene trabajo y que le pueden subir el sueldo. Pero ¿y qué pasa con todas esas personas que todavía no han encontrado un empleo y que no lo van a encontrar? Una barrera de entrada. Efectivamente, sobre todo a todas esas personas que han terminado su carrera, que han hecho sus prácticas, su máster y dicen, vamos a ir al mercado laboral. El primer puesto de trabajo no tiene por qué ser superior a 900 euros. Generalmente es bastante por debajo, Que porque son no 900, estás produciendo. hay que La decirle... empresa tiene que invertir No, en pero ti, le- en formarte para que puedas subir. Pero hay una cosa muy importante, que son 900 es lo que tú te llevas, Sí, sí, pero no, eso pero- no es lo que te pagan. No, porque... O sea, eso es el neto, pero Eso no aquí es el vamos a coste hablar laboral. vamos a hablar del bruto, o sea, eso le cuesta al empresario 1.300, 1.400. Sí, no, es que son 970, yo creo, el salario bruto en 14 pagas, Sí. más luego un 31,35% aproximadamente de cotización a la seguridad social Pues que eso- paga el empresario, eso pero es. que realmente él solo lo paga, realmente el impuesto, o sea, solo lo deposita en Hacienda, en la seguridad social en este caso,
el que lo está pagando es el propio trabajador, que Claro. se lo están mermando en su salario, o mejor dicho, tiene que generar un valor por su salario más todos los seguros sociales que le permita al empresario contratarle, con lo cual Claro. es parte de su Tú salario. ganas pero eso 1.300. nunca nadie lo piensa. Claro, tú ganas 1.300. Lo que pasa es que luego tienes que pagar a la Seguridad Social, el IRPF, el Claro, no sé sí. qué, y se te quedan 900. Sí, hemos hecho los cálculos muchas veces. Un 1.000eurista, alguien que se lleve 1.000 euros a su casa todos los meses neto, está suponiendo un coste de 1.700 euros al mes, 1.800. Si es que es una bestialidad. Ese es otro impuesto del que se habla poco, porque como la gente no lo ve nada más que el pequeño descuento del 6,35% en la nómina, no, pero es que hay otro 31% que estás pagando tú y que simplemente ingresa por ti la empresa. Porque es Pero la es un que luego coste sirve tuyo. para la Claro, cotización de la pensión. Sí, pero bueno, Pero como las otra trampa pensiones más. es otra Es otra trampa, trampa, efectivamente. resulta que de momento te lo quitan y luego ya veremos si te van lo a subir las devolvemos. bases máximas de cotización un 10-12%, pero la pensión máxima no la van a subir en esa cuantía. Con lo cual, si ya está limitada que de 3.800 la base máxima, puedes tener una pensión máxima de 2.600 y hay una diferencia muy importante para todas esas personas que han cotizado por un importe mayor, ahora todavía se agranda esa diferencia, esa estafa realmente, de manera que va a crecer otro 10% la base máxima por lo que tú estás pagando, pero tu pensión máxima a la que puedes optar con ese devengo no va a crecer. Esto lo ha en la contado cuantía. esta semana, lo tiene colgado todavía Soriano, ¿no? Sí, El Domingo cálculo Soriano, de, sí. de cómo te va, cómo van a ir. Vamos a ver, si es que aquí nos van a ir bajando la pensión sin decírnoslo, modificando los parámetros, ¿no? Porque es muy fácil, tú modificas los parámetros sobre la base sobre la que calculas la pensión. Los años sobre los que te van a contar y no sé qué, y de esa nadie hay que te vaya a dar la cara y te vaya a En el decir, mejor de los casos, si sigue habiendo pensiones para nosotros en su momento, lo que sucederá es que igualarán todas las pensiones por abajo, de manera que realmente al público objetivo que ellos creen que pueden tener, a lo mejor piensan que no les afecta tanto, que también les afectará, y desde luego a quien van a crujir una vez más es a toda la clase media. Claro, sí, eso es un clásico. Golpe, Lo de la clase golpe media- de gracia a la contributividad. Sí, es el, eso es, es el porque- informe de Domingo Pero porque Soriano, al que todavía final se puede leer en el libre mercado. modifican un parámetro que tú no te enteras porque no te lo cuentan y entonces por ese parámetro resulta que ya, pum, te van bajando la pensión. Sí, Carmen, pero fíjate que luego hay un efecto colateral adicional, que es que este gobierno lo que está haciendo es cercenar, abrasar a todos esos instrumentos de ahorro que tenemos en nuestras manos para poder completarnos nuestra pensión en el futuro, ya que el gap cada vez va subiendo más entre lo que tú contribuyes y lo que finalmente vas a cobrar, y dices, bueno, pero voy a por lo menos por mi cuenta, ya que el Estado me obliga a tener eso, yo voy a ir por mi cuenta ahorrando en otros productos. Mira el golpe que le han pegado a las OCIMIS. Se quieren cargar las SICAVs. Veremos cuando se pongan con los fondos de inversión, que ahora mismo tienen un tratamiento fiscal más aceptable, pero es que no nos van a dejar opciones. Los planes de pensiones es una broma, privados me refiero, es una broma recaudatoria, es terrible Bueno, pues el si tratamiento fiscal si que son tienen. una broma los planes de pensiones, ahora, cuando les cuente yo la noticia de esta semana del BBVA, vamos a hablar de la broma que es ya lo que se extraen con los autónomos, porque esto ya es de chirigota. Te presentamos BBVA One View. Ahorra tiempo para tu empresa teniendo todos los bancos de tu empresa en un mismo sitio. Añade las cuentas y tarjetas de todos tus bancos en un único sitio. Consulta en el agregador financiero todos tus movimientos juntos y presentados con un mismo formato. Controla todos los movimientos de tus cuentas de un vistazo con el nuevo servicio de agregación con BBVA One View. Vamos a ver, es que ya lo de los autónomos es que ya empieza a ser, ya no es que nos tomen el pelo, ni nos tomen por tontos. O sea, primero que si 3 escenarios, luego primero que no nos van a tocar nada. Luego, bueno, que si como sube el salario mínimo, pues habrá que subir la cotización tal. Luego que 3 escenarios, luego que no sé qué. Ahora ya, de momento, que una subida al año de 200 y pico euros, pero no habíamos quedado en que nos estaban mintiendo los que nos decían que nos iban a subir las cuotas, porque esta es otra. Es que, es que los autónomos, claro, pagáis muy poco, porque como pagáis todos por la mínima, ya, pero perdone, es que yo, no, primero, al 75% no le da para pagar más, y después al resto hacemos lo que nos da la gana.
Porque gracias a lo que tú has dicho, gracias a que no pagamos ese otro poco, pues hacemos lo que podemos con él. ¿Por qué? Pues porque luego nos van a dar una pensión de miseria. Bueno, ¿O qué? es que eso lo que pone de manifiesto es que el sistema falla y cuando tiene una vía de escape en la que se permite ir a una cotización mínima porque sabes que no te van a ofrecer nada a cambio, Bueno, y porque es a donde los se están yendo ingresos los son autónomos. irregulares Y luego, también. y luego también Claro, porque es hay que yo no muchos sé el autónomos mes que que viene lo que vamos a cobrar. tampoco pueden permitirse una cuota mayor. Entonces, esto es otro golpe más. Lo que pasa es que yo creo que esto realmente no lo han hecho a propósito. Yo creo sinceramente que como este gobierno también desconoce gran parte de lo que hay detrás, que no les venga mal o que no estén de acuerdo de paso, bien, pero que la medida suya era subir el salario mínimo interprofesional, porque Podemos lo ha dicho y Podemos me tiene que apoyar. Entonces, No habían pensado en la consecuencia de la cotización. ¿Que se lleva por delante esto? Bueno, pues se los lleva por delante, harán su cálculo electoral de los votos que les puede suponer y es en lo que están. Es que este gobierno es una campaña electoral permanente, es una propaganda electoral permanente. Entonces, estamos haciendo la campaña desde gratis, el momento desde en el que Moncloa. firma el acuerdo presupuestario el gobierno de España con Podemos, con el membrete de Podemos en el mismo papel, eso es inimaginable. Eso, en todo caso, tienen que hacerlo en el Congreso y los grupos parlamentarios. Pero ¿cómo dices eso, José María, si Pedro Sánchez es doctor en economía? Sí, bueno. ¿Cómo no va a saber los efectos Sí, de las sí. medidas que está proponiendo todo un presidente del gobierno? Eso Claro. lo vamos a ver en el Senado dentro de poco, cómo pasan por allí todos los que han participado en el doctorado, que yo no sabía yo que había muchos participantes en una tesis doctoral. Bueno, en tesis doctoral sí que tiene que participar mucha gente. Todos los miembros del tribunal. Sí, no, pero digo, la comisión de escribiéndotela también. Claro, es que vamos a ver, Bueno, eso no por ahí es va a pasar el señor Sebastián, usual. porque ya se lo he oído a la señora del PP, por ahí va a pasar Sebastián, porque Sebastián luego ha dicho que no, Ya. pero hay testigos que dijo, pero si la tesis se la hemos escrito en el Ministerio de Industria. Y efectivamente, Con todo, coges páginas y páginas y páginas y son todo informes del Ministerio de Industria. esto al final no es más que Pedro Sánchez se está ahorcando con la misma soga que él quiso poner a todo el mundo, ¿no? Y claro, rehén de sus palabras, le da igual, porque Bueno, ya pero sabemos si que las cambia, si no eres presidente del claro, gobierno, como presidente del gobierno dices una cosa, sí. como ciudadano particular o jefe de la oposición o lo que fuese en Y ese como momento, doctor otra. dice otra. Pero siendo con eso que si se demuestra que efectivamente ha habido plagio o alguien se lo ha hecho, pues hombre, eso sería obviamente cuando menos una infracción, pero es que incluso con eso es lo de menos Le da igual. que le puede afectar. No, es lo de menos que le puede afectar al conjunto de los españoles, que Bueno, sea eso doctor ya. o no sea Pero lo doctor. queremos saber. Lo perverso es que este señor sea presidente del gobierno, porque sinceramente es que no tiene los mimbres para poder serlo. No hay que ser el más preparado, pero hay que saber rodearse de los más preparados y tener sentido común y sensatez. Y este señor no los tiene porque su única preocupación es permanecer, o por lo menos seguir un rato más. Bueno, Pero- espera, que sí. es que Ay, me perdón, sí. está recorriendo un frío de estos que te dan así un fresquito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues Toshiba, quiero un Carmen. Toshiba, Eso es el quiero un escalofrío de las Toshiba. cuotas de los autónomos. Claro, hombre, claro, pero Pero es lo que preocupa. ese frío no se lo va a quitar Toshiba. La No, tesis, también. la No, tesis no. lo queremos saber, pero lo gordo es que vamos a tener que pagar más y que nos entran unos escalofríos que tiene una solución les doy pequeña, ya lo sé, no le va a cubrir, pero por lo menos ese fresquito se lo va a quitar la bomba de calor de Toshiba, porque ahora que hace frío fuera, en casita queremos estar calentitos, ¿no? Y que el agua caliente esté permanente. Pues así, solo tienen que hacer una cosa muy sencilla, que es poner en el navegador quiero un Toshiba, le mandan a un especialista y tanto para su casa como para su empresa les van a solucionar la bomba de calor Toshiba. Además ahorra dinerito y es bueno con el medio ambiente. Bueno, nos hemos desperdigado con lo de la tesis porque es muy morbosillo y da mucho juego, pero los autónomos están muy preocupados porque es que 200 y pico euros al mes dices, como me dijo a mí una el otro día en una tertulia, dice, ay, pues 30 euros al mes de diésel total, digo, pues serás tú que ganas un pastón, pero díselo a persona que ingresa
600 o 700, como hay muchos autónomos que no llegan ni al salario mínimo, que les zascas unos 30 euros más de tal, otros 30 euros de esto, otro la subida de la luz, el no sé qué. Oye, pues si no le va a quedar dinero para vivir. Es que es el suma y sigue para además recibir unos servicios que no mejoran y que son inferiores. Pero además es que hay muchos servicios que a lo mejor no había que dar. Pero como nos hemos planteado que toda necesidad se convierta en un derecho, bueno, pues cuando tienes un gobierno populista y además si este es débil, apoyado por otro que puede ser incluso más populista que él, es lo que pasa. Subida de impuestos generalizadas, gasto público desmedido e inseguridad jurídica que va a dejar a los españoles tiritando, y eso es lo que va a pasar. Lo que sucede es que no se ve el efecto inmediato, no se va a ver hoy, y a lo mejor mañana tampoco, ni pasado, pero sí en el medio plazo. Recordemos el famoso debate de Solbes con Pizarro, ¿no? El conjunto de los españoles posiblemente no quería creer a Pizarro, entre otras cosas porque cuando alguien te dice te da las malas noticias, gusta más que te den buenas noticias muchas veces. Y si llevas un parche en el ojo más. Y claro, ahora puede suceder algo parecido, pero eso es lo que va a pasar, y lo que tiene que tener las personas es el recuerdo de lo que ha sucedido, que han sido 10 años de los más terribles de la economía española, y eso puede volver a suceder con estas personas. Ahora, ¿tú no notas que cuando en aquella época nos llamaban antipatriotas, ahora la gente no te dice eso? La gente te pregunta, o sea, ¿realmente las cosas se pueden ir a peor? O sea, no te insulta, o sea, no te dice, ay, que usted qué negativa es y lo ve todo negro y no sé cuántos. Ahora sí que hay una mayor conciencia de que si las cosas van mal, quizás ya sabemos lo que es. Mira, en aquel momento nadie sabía lo que era la prima de riesgo. Eso ya te aseguro que ya todo el mundo, si no lo sabe, le suena mucho a lo que significa. Y vivimos de haber tenido una crisis muy grande. Ahora la gente se divide entre quienes, como Podemos, culpa a esa crisis al capitalismo rampante y a los liberales y tal, que nada más lejos de la realidad, y aquellos que han vivido en carne propia, entre ellos muchos autónomos, que la ventaja del autónomo, yo creo que la virtud que tienen muchos autónomos en el día de hoy, en esta época que estamos viviendo, es que manejan un presupuesto, saben lo que vale un peine. Si tienen que contratar a alguien, saben lo que vale contratar a alguien, sabe cómo hay que llevar una cuenta de resultados, sabe cuánto se lleva Hacienda de cada mes en lo que vende, en lo que compra, las tasas que hay que pagar, las ISOs que hay que cumplir, sabe cómo funciona la economía. Bueno, pues estos deberíamos ser todos. O sea, realmente yo creo que todo el mundo debería y hay muchos más autónomos ahora. Hombre. Por necesidades que ha habido durante la crisis, gente que se ha tenido que reconvertir. Bueno, pues muchísimas gracias, Rotellar. A ver si te vemos más por aquí. Cuando queráis, Aquí un también, placer. Luis Muchas Fernando gracias. Quintero. Muchas gracias, Carmen. Hoy ha estado a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, y en la producción Naya Pertusa. Nosotros seguimos aquí, por supuesto, en todos los programas de Es Radio, Libertad Digital. Nosotros volvemos el sábado porque... ¿qué habrá pasado de aquí al sábado que viene? Madre mía, una semana, puede pasar de todo. Un par de reales De momento descansen el fin de semana y ya hablaremos. Economía para todos con Carmen Tomás.